Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Maitland y en Kissimmee. Llámenos hoy, la primera consulta es gratis al 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law, ese es lim, L-I-M, M de madre, lim.law. También en las redes sociales nos encuentra buscando lo mismo, Lim Law, y así se puede mantener al tanto sobre qué es lo que está pasando con el mundo de migración, particularmente con nuestra comunidad hispana aquí en el centro de la Florida. Llámenos hoy, la primera consulta es gratis, 407-897-8870. Bueno amigos, vamos a hablar sobre los temas de migración. Hemos visto que esta semana llegaron de acuerdo el Congreso a una resolución sobre asuntos financieros pues del país. Y con eso se le dio un poco de dinero para confrontar la seguridad de inmigración. Pero no fue lo que el presidente Trump estaba pidiendo para el muro a la frontera al sur. Ahora lo que se está proponiendo es de que el presidente quiere declarar una emergencia nacional, una acción que tendría que ser por acción ejecutiva para obtener los recursos para construir ese muro. Ahora hay muchas preguntas legales sobre qué tipo de autoridad va a tener y qué implicaciones tiene esto para futuros presidentes. Porque, por ejemplo, si un presidente quiere pasar una ley, pongámosles de seguro de salud, como Obama quería hacer. Pero él lo logró sobre el Congreso. Pero ¿qué si no lo hubiera logrado en el Congreso? Él puede decir, no, tenemos una emergencia nacional, voy a pasar y ahora es ley. Nosotros no tenemos ese sistema aquí. Por eso tenemos las cortes. Por eso tenemos el Congreso. Y también por eso tenemos el Poder Ejecutivo, donde cada rama del gobierno tiene un poder igual al otro. No es de que porque el presidente lo quiere se tiene que hacer. Es algo muy, muy peligroso. Cuando se declara una emergencia nacional, es típicamente por eso. Él no logró pasar las reformas y el muro que quería durante los primeros 2 años de su presidencia, cuando su propio partido tenía todo el control del Congreso, de la Corte Suprema y obvio la presidencia. Pero ahora que los demócratas están en poder en la Cámara de Representantes, él sabe de que no va a lograr ese muro que él prometió, y también prometió que México lo iba a pagar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo para obtener los recursos? Está declarando una emergencia nacional. Pero las estadísticas indican de que no, se ha reversado en la inmigración, donde no hay más gente entrando que saliendo. Entonces no hay una emergencia que se diga, que se pueda documentar. Y el Congreso no pensó de que había una emergencia nacional, porque si lo hubiera pensado, hubiera pasado la ley que este presidente está pidiendo. Es una ruta muy peligrosa para la presidencia de este país. Y fíjese bien, cuando Obama declaró DACA, la protección para los jóvenes que entraron aquí como jóvenes, con acción ejecutiva para enforzar los poderes de acción diferida, Trump dijo que lo que Obama estaba haciendo utilizando acción ejecutiva no era constitucional, era peligroso y hasta podría perder la presidencia a fuerza, que lo podemos votar de la oficina por haber pasado esta acción ejecutiva. Ahora, estemos claros, el Congreso le dio ese poder a Obama para pasar acción diferida. Él tenía el poder ejecutivo para hacer eso. Y por eso, cuando Trump quiso deshacerse del programa, todavía está en la corte. Pero ahora el presidente usando la misma táctica, pero ahora sí tenemos muchas preguntas de que si esta acción realmente es una emergencia nacional que se diga. ¿Para quién es una emergencia nacional? Gente pidiendo asilo.
que ahora tienen que esperar en México. Y eso también se está luchando en las cortes. Hay muchos cambios. Hay muchos esfuerzos feos contra el inmigrante hoy en día por este presidente. Tenemos que estar vigilantes contra esto. Y vamos a seguir luchando esto. Pero le quiero informar a nuestra comunidad qué es lo que está pasando en el mundo de migración. ¿A qué se refiere esto? Y es que el presidente quiere usar acción ejecutiva para construir su muro en la frontera del sur, porque dice que hay una emergencia nacional. Cuando el Congreso no ha votado para eso, los expertos dicen que no hay ninguna emergencia nacional. La emergencia nacional se utiliza, por ejemplo, cuando hay un huracán, ¿verdad? Un terremoto y destruyó partes de un estado. Y necesitamos sacar dinero rápido para poder pagar para reconstruir las vidas de estas personas en estas áreas. Y existe porque el Congreso sí se mueve lento. Nuestro sistema de gobierno en Estados Unidos está designado a moverse lento. Y entonces, cuando hay una emergencia así, ¿verdad? Cuando hay un huracán, cuando el huracán atacó a Puerto Rico, cuando atacó a Texas, cuando Houston se inundó, muchas veces se demora bastante tiempo para que le llegue dinero para poder empezar a reconstruir. Inmediatamente tener los recursos para empezar a limpiar y a proteger a la gente que se encuentra en esos lugares, para que se mueva más rápido el sistema. Para eso existe la emergencia nacional. Pero estamos hablando de un presidente que no logra obtener lo que él quiere por una promesa política que hizo, que también prometió que México le iba a pagar, y ahora dice que hay una emergencia nacional para obtener los recursos para construir su muro. Eso es lo que está pasando con inmigración esta semana. Nosotros vamos a mantenerle al tanto sobre qué es lo que está pasando en las cortes con respecto a estos cambios. Y cuando tengamos más noticias le dejamos saber, pero quiero que nuestro pueblo pues entienda que este presidente piensa gente cruzándose de México hacia los Estados Unidos es una emergencia nacional. Ese es el sentimiento. Y no solo eso, que es algo tan asustante para este presidente de que hay que declarar una emergencia nacional. Qué cosa. Increíble que esto está saliendo de la oficina del presidente de los Estados Unidos en el año 2019. Qué lástima y da pena. Porque cuando yo viajo a todas partes de este mundo, la pregunta que me hacen, ¿qué le pasa con ese presidente? Que está loco. Porque es así que nos ven en otras partes del mundo. Cuando implementamos pólizas así, que son obviamente tan racistas. ¿Y qué pasa con el Partido Republicano? Que estaba tan insultado cuando Obama pasó acción diferida, porque decía de que el presidente estaba abusando su poder ejecutivo. ¿Y ahora? ¿Por qué de tu partido es suficiente? ¿Ahora sí está bien? Tenemos que proteger la integridad de la presidencia, del Congreso, la separación de los poderes de este país. O si no, nos vamos a volver a un país donde una sola persona ordena todo. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Muchas gracias. Yo soy el abogado de inmigración Henry Lim, aquí en la Florida Central, con oficinas en Maitland y Kissimmee. Ofrecemos la primera consulta gratis. Llámenos hoy, 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870.
Amigos, estamos hablando sobre inmigración. Vamos ya a entrar a los temas que estamos viendo esta semana. Yo estuve en Univision esta semana y tal vez algunos me vieron en Despierta Orlando, donde brevemente hablé sobre el perdón provisional, porque la gente me sigue preguntando sobre estos perdones provisionales, qué es lo que es y cómo es que se aplica y cómo sobrevenir el miedo de tener que salir de los Estados Unidos para lograr la residencia. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto. Primero le quiero dejar saber de que han habido muchos cambios. Ustedes que escuchan este programa regularmente o tal vez lo bajan en un podcast por iTunes, porque estos programas los ponemos en iTunes y en iTunes también busque Lim Law en iTunes y ahí va a encontrar un podcast de este programa. Pero la gente me pregunta qué es lo que está pasando con el perdón provisional. Y una cosa importante es de que sabiendo bien que yo dedico la primera parte de este programa a los cambios de inmigración que hemos visto esta semana, ni siquiera este año, ¿verdad? Estamos hablando cada semana hay algún cambio, hay algunas noticias de inmigración en este país. La velocidad de los cambios ha sido algo bastante impresionante y nos tenemos que mantener al tanto. Pero una de las cosas de que no ha cambiado, que implementó Obama, es el perdón provisional. Y esto es un programa muy, pero muy importante para mucha gente. Cuando una persona haya entrado indocumentada a este país, no importa que se case con un ciudadano americano, típicamente no va a ser elegible para solicitar residencia adentro de los Estados Unidos. Y si uno no califica para aplicar a la residencia adentro de los Estados Unidos, bueno, pues por fuerza uno tiene que salir. Y ahí está el miedo, ahí está el susto. Yo lo veo. Esta semana tuve varios clientes que entraron. Me cuentan su historia. Porque cada historia es diferente. Porque le funcionó a una persona de una manera no quiere decir que le va a funcionar a usted de la misma manera. Entonces, yo veo cuando ya me explican todo, cuando yo ya haga todas mis preguntas y estoy listo de darle mi análisis, le digo, bueno, primero de todo, quiero que sepa que va a tener que salir para lograr la residencia. Y ahí veo, se vuelven pálidos. Dicen, yo no quiero salir, tengo miedo de salir porque no sé si voy a regresar. Y ahí es donde empezamos a analizar cuáles serían los obstáculos a regresar. Ejemplo, si una persona lo agarraron entrando varias veces, esa persona no va a calificar para un perdón provisional. Tenemos que analizar bien los factores, ¿verdad? Si ha tenido arrestos, por ejemplo. Y esto, una de las primeras cosas que hacemos es pedimos un reporte de FBI para ver qué es lo que tiene el FBI, porque ellos van a tener archivo de todo. Cuando uno haya prohibido sus huellas digitales, eso va al FBI. Gente piensa, bueno, mi abogado me dijo que eso se iba a borrar sobre un arresto. No, para el FBI no se va a borrar. Nosotros le sacamos el reporte del FBI aquí mismo. Aquí mismo, nosotros en nuestra propia oficina le sacamos las huellas digitales. Tenemos las cartuchas para el FBI y lo enviamos electrónicamente para tener el reporte aquí en unas semanas. Otra cosa que hacemos es mandamos a pedir una copia del expediente. Mucha gente no sabe de que tienen el derecho de pedir una copia de su expediente de migración para ver la historia migratoria. Entonces, si, por ejemplo, quiero aplicar para la ciudadanía, pero quiero ver qué es lo que se puso en mi solicitud de residencia, existe un mecanismo, se llama un Freedom of Information Act, un FOIA, lo que le llamamos, para lograr obtener una copia del expediente. Entonces, utilizamos esto para poder formar una historia. A veces la gente se le olvida qué es lo que le ha pasado y por eso sacamos estos reportes. Y nosotros también tenemos acceso a unos reportes internos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver los impuestos, vamos a ver las entradas, eso son importantes, el archivo criminal, y vamos a ver si la persona califica, porque para calificar tiene que tener o esposa o padre que sea ciudadano americano o residente.
para calificar para un perdón provisional. No tener hijos no califica para que sean ciudadanos americanos o residentes, solo si uno tiene una esposa o un padre que sea residente o ciudadano americano. Ahora, no tiene que ser esa persona quien lo está pidiendo. ¿Ok? Puede ser otra persona pidiéndolo. Pongámosles de que la persona está casada con un residente, pero hace años lo pidió un hermano y ya está disponible. No hay necesidad de empezar de cero casándose con un residente. Utilizamos el matrimonio para calificar para el perdón, pero utilizamos la petición del hermano para sacarle la residencia, asumiendo que la visa ya esté disponible. Lo importante es saber de que para calificar uno tiene que tener un esposo o esposa o padre o madre que sea residente o ciudadano americano para calificar para el perdón provisional. Ahora, la persona entró indocumentada una vez, se quedó aquí. Pongámosles de que ahora se casa con un ciudadano americano. Ahora ella va a poder aplicar para un perdón provisional. Porque lo que va a pasar es lo siguiente. Normalmente esto es lo que pasaba. La persona entra indocumentada, pasa algunos años aquí, se casa y ahora no logra la residencia porque si la hace aquí se la van a rechazar porque entró indocumentada. Entonces cuando vaya al consulado, el consulado le va a decir: bueno, usted se quedó un año indocumentada en los Estados Unidos, ahora tiene que salir. Se tiene que quedar aquí 10 años. No puede regresar por 10 años a los Estados Unidos. Que su esposo ahora pida un perdón. Ahora, ese perdón, para ganar el perdón, el esposo tiene que comprobar un sufrimiento extremo. Pero ahora no solamente lo tiene que comprobar, ahora lo tiene que vivir, porque la esposa está allá, el esposo sudamericano está en los Estados Unidos, y entonces es un sufrimiento bastante fuerte. Lo que el perdón provisional hace es, antes que salga, antes de salir de los Estados Unidos, y esta es la clave, se aplica y se obtiene ese perdón provisional. Yo no envío a mis clientes a sus citas en el consulado si no tienen ese perdón provisional en la mano. Y lo que el perdón perdona es ese castigo de 3 y de 10 años por haber pasado tiempo indocumentado en este país. Entonces, el susto inicial de la persona es cuando le dicen: bueno, para lograr la residencia va a tener que salir. El susto es: bueno, no, yo he escuchado a gente de que tienen que pasar 10 años afuera. Y es verdad, porque existen esos castigos. Pero hay que conocer la ley para poder sobrevenir estos castigos. Y es así que nosotros manejamos estos casos. No mientas sobre las entradas. Inmigración va a saber. No mientas sobre el archivo penal, los records criminales. Tienen que estar seguros de que toda la información que se está proveyendo es correcta. Porque al no tener toda la información así correcta, cuando uno se presente al consulado, aunque tenga ese perdón, puede ser de que esa es la razón por cual no le permiten regresarse. Pero si uno simplemente ha entrado una sola vez, ha tenido un récord limpio y ahora se encuentra casado pues con una ciudadana americana o un ciudadano americano, o tiene la otra manera de ajustarse a la residencia, lo importante es informarse sobre sus derechos. Si existe la manera de arreglar, aunque tenga que salir. La pregunta que me hacen próximo es: bueno, ¿cuánto tiempo voy a tener que pasar afuera? ¿Meses? No. Típicamente un par de semanas. Y es por esto. Pongámosle que la cita fuera, pongámosle el 15 de marzo. Yo enviaría a mi cliente una semana antes de la cita. Y le diría que se planee estar ahí una semana después. A veces un poco más, pero normalmente no más que una semana. ¿Por qué? ¿Por qué 2 semanas? Bueno, lo envío una semana antes de la cita porque va a tener que hacerse un examen médico, va a tener que tomarse las huellas digitales. Y eso tiene que haber suficiente tiempo para que llegue al consulado antes de su cita.
La persona después se presenta a su cita. Después de la cita le van a decir, bueno, esperen entre unos 3 a 5 días que le vamos a enviar el pasaporte a tal y tal lugar. Y ahí está la visa sellada con la residencia y la persona después ya entra con la residencia. No es que va a tener que pasar meses o años afuera de los Estados Unidos. Para eso es el perdón provisional, para evitar tener que vivir el sufrimiento que uno tiene que comprobar. Cuando Obama pasó esto, no existía. Uno tenía que vivir el sufrimiento. Ahora, Obama no pudo sobrevivir el hecho de que se necesita un perdón, porque eso sí necesita acción del Congreso. Pero lo que sí puedo hacer es que se cambia el proceso. Y el proceso es de que ahora se hace aquí en los Estados Unidos en vez de estar afuera. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración en la Florida Central, con oficinas en Maitland y Kissimmee. Llámenos hoy. La primera consulta es gratis, 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. Búsquenos en las redes sociales, denos un like en Facebook, busque Lim Law para seguirnos y mantenerse al tanto sobre los asuntos de inmigración. Llámenos hoy al 407-897-8870. Bueno, quiero hablar sobre otro tema que también vimos esta semana, y la vi 2 veces esta semana en mi oficina, que para mí es demasiado, pero es importante que la gente sepa esto. Estamos hablando de abuso. Cuando la persona es sujeta a abuso a su pareja y la pareja es ciudadano americano o residente. Si uno no tiene la residencia todavía y está casado con un ciudadano americano o residente, y ese ciudadano americano está abusando de la persona, tiene derechos para poder aplicar para su residencia por su propia parte. Usted no tiene que estar aguantando ese tipo de abuso. Y si ya le salió la residencia, aunque sea la residencia condicional, usted no tiene que estar aguantando eso. En ese caso hasta es más fácil. Uno no tiene que aguantar abuso en este país. ¿Y qué si está en una relación abusiva, donde el esposo no es un residente ciudadano americano? Existen otros tipos de visas para protegerse, pero se tiene que asesorar. Tiene que buscar la ayuda. Lo importante es de que sepa que tiene derechos. Entonces vamos a hablar un poco sobre el abuso y qué es lo que busca inmigración en este caso de abusos, porque una de las excusas pues de que veo, una de las razones pues que veo por cual la gente no aplica debajo de estos programas es porque dicen no tengo comprobante. No puedo comprobar de que me está golpeando o que me está tratando de esta manera. Hay diferentes maneras de comprobar un caso. Hay diferentes maneras. Inmigración típicamente separa abuso en 2 diferentes maneras. Es abuso si hay crueldad extrema mental. También hay abuso si hay algún tipo de abuso físico. Tenemos que entender la diferencia entre las dos. El abuso físico puede ser un golpe. Puede ser de que le tiró algo a usted. Puede ser de que le está acostando de manera sexual cuando uno no quiere estar participando en esos tipos de actividades. El pensamiento del latino es, bueno, si estoy casado yo tengo que cumplir. Pero eso no es así aquí. Eso es violación y es abuso físico. Tenga cuidado y por favor asesórese para poder ver si esto es algo de que tal vez le puedes ser útil para usted, para no seguir aguantando un infierno en su hogar. ¿Qué quiere decir abuso de crueldad extrema mental? Lo que típicamente pasa en casos de abuso es la persona abusiva
intenta controlar la vida de su esposa, de su esposo. Le dice, no puede tener amistades, no quiero que tu familia te esté llamando. ¿Con quién estás? Dame tu teléfono, déjame ver con quién estás hablando. Tiene que estar en casa a esta hora. Tiene que trabajar, me tiene que dar la plata. Si no haces lo que te digo, te reporto a migración. Estas son las palabras que se utilizan muchas veces para controlar a la persona. ¿Y por qué? Porque cuando uno empieza a controlar a una persona de esa manera, el mundo de esa persona se le va cerrando y cerrando y cerrando. Hasta el punto donde eventualmente hay abuso físico. Y ya a esas alturas, el mundo de la víctima está tan cerrado. ¿A quién va a ir si no hay nadie más en el mundo de esa persona? Esta es la razón por cual gente que abusa empieza con actitudes controlantes. Entonces, lo que nosotros armamos un caso explicando la vida así, porque la historia tiene que tener consistencia interna. No podemos decir, bueno, mi esposo me está abusando de manera extrema mentalmente. No, se tiene que comprobar. ¿Y cómo se va a comprobar? Se va a comprobar con las palabras que está utilizando esta persona, con las acciones de esta persona. Él me exige de que le dé toda mi plata todas las semanas. Él no me permite tener amistades. Cuando vino mi familia, se tuvieron que ir. Entonces obtenemos constancias de la familia. O tenemos constancias de ex amistades o amistades. Entregamos los estados de cuenta de banco. Hay diferentes maneras de comprobar crueldad extrema mental. Pero si no se asesora, si no busca cómo tomar el poder por sí mismo, va a quedar en lo mismo. En este país no se tiene que aguantar abuso. Y tiene derechos. Y para esos derechos, venga a nuestra oficina. Amigos, gracias por sintonizar a La Voz del Inmigrante. Yo soy Henry Lim, abogado de inmigración con Lim Law, aquí en la Florida Central. Tenemos oficinas en Maitland y Kissimmee. Llámenos hoy 407-897-8870. Le repito, ese número es el 407-897-8870. En el web nos busca en lim.law. También en las redes sociales, búsquenos en Lim Law. Búsquenos en Facebook, denos un like. Síganos ahí, llámenos para su primera consulta gratis. 407-897-8870. Muchas gracias, amigos.